Lo que diría es esto: es la idea de derechos sociales aplicada a un campo como la vivienda, como la educación superior, la única manera de organizar adecuadamente ese ámbito, de tal suerte que uno puede decir que progresamos y que mirando hacia atrás podamos decir, avanzamos. Si tú no cuentas antes con un criterio de hacia dónde va la historia, ese es mi punto. Y yo creo, y no soy el más imaginativo, pero si uno ve sistemas comparados, digamos, de que se pueden lograr sistemas universitarios mixtos, en los cuales todavía el mercado tiene alguna participación, sin retiro de excedentes, por supuesto, que eso es algo que hay que restringir porque la investigación es cara, pero donde hay control privado y público, donde se establecen estatutos comunes para la libertad académica. No sé si eso sea realmente un retroceso, no me atrevería a decirlo, pero por supuesto yo no tengo un criterio de lo que es el destino final de la historia, o el telos de la historia, que es el que tú tienes. Después, respecto a los ejemplos que pones sobre, tú sostienes que había algo así como un avance de la historia, donde ciertos paradigmas van imponiéndose, reduciendo el error. Y pones un ejemplo, claro, de la ciencia. Y ahí abandonas a Kuhn, que Kuhn jamás se atrevió a sostener algo que tú sostienes, que la ciencia avanza progresivamente, y podemos decir que la ciencia del pasado es una ciencia superada. Yo no me atrevería a decir algo así. O sea, por ejemplo, un ejemplo al que tú aludes, la física de Newton generó un tremendo problema, porque el problema de la fuerza no lo podía explicar. Y tuvieron que venir otros a tratar de saltar ese problema que el viejo Aristóteles sí podía explicar. O sea, no me parece que se pueda hablar de un progreso así tan claramente, y los científicos, o sea, desde la física cuántica, si uno lee a Niels Bohr es un filósofo, y no por casualidad se tuvo que volver filósofo, porque los problemas eran tan complicados y ponían en cuestión los paradigmas y el modo de comprender la realidad, que se tuvo que volver casi un hermeneuta de la situación científica. O sea, encuentro de una ingenuidad importante usar como ejemplos traídos de la ciencia, por lo demás, para las humanidades, ejemplos que ni en la ciencia funcionan, digamos. Yo no sé si la ciencia ha funcionado progresivamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, o en periodos más o menos constatables, digamos. Hay avances y hay procesos. Eso es lo que diría por ahora para no interrumpir más, digamos, pero creo que quedan pendientes las otras observaciones. Ahora, yo no sé, ¿estaremos dialogando? Yo creo que no. Todavía... Dialogando sí, en el sentido que estamos significando algo que parece una conversación, pero discusión yo creo que no hay. Claro. ¿Tú crees que Newton avanzó? Eso era fe. A ver, sobre la división del poder. La tuya es una predicción. Si el financiamiento es público, entonces va a haber concentración del poder. Y yo creo que eso depende de cómo se organizan las cosas. El sistema de educación particular subvencionada hasta el año 92 funcionó sin financiamiento compartido. En términos del total, el financiamiento compartido no es extraordinariamente relevante, hace mucha diferencia en la segregación del sistema, etc., pero no es una parte importante del presupuesto global que se gasta en educación. Por lo tanto, la educación particular subvencionada es un sistema educativo en el cual buena parte, gran parte, una enorme parte del financiamiento es público. La predicción de Herrera es que entonces todos los colegios particulares subvencionados están totalmente sometidos a la arbitrariedad del funcionario burócrata estatal. Yo creo que no. ¿Es el surgimiento de la educación particular subvencionada concentración del poder? No, a pesar de que el financiamiento es estatal. ¿Son las universidades cuando son financiadas por el Estado? ¿Desaparece la idea de autonomía universitaria? No. O sea,
En algunos contextos sí, por cierto. La Universidad de Chile surgió conforme al modelo de universidad napoleónica sin autonomía. De hecho, el estatuto original de la Universidad de Chile decía que todos los funcionarios son amovibles a discreción del patrono, cierre comillas. Y también decía que el patrono era el presidente de la República. O sea, todos los funcionarios de la universidad eran legalmente amovibles a discreción del presidente de la República. La evolución en términos de autonomía universitaria terminó con el Estatuto de la Universidad de Chile de 1971. Todo este tiempo el financiamiento de la Universidad de Chile era únicamente estatal y sin embargo la historia de la Universidad de Chile es una historia de progresiva, aquí sí, progresiva, quiero decir cada vez más afirmación de su autonomía. Entonces, yo creo que evidentemente la posibilidad de concentrar el poder es una cuestión de la cual hay que hacerse cargo y preocuparse, pero presentarla como una objeción a la idea misma de derechos sociales y presentarlo y describir esto que es un caso de desplazamiento coactivo del financiamiento al Estado. Yo no veo qué coactividad hay en sujetar la educación particular subvencionada a un régimen de lo público. Ya la mayor parte de sus recursos vienen del Estado. Lo que sí hay, por ejemplo, reglas como, que son razonables, dado que la educación no es una mercancía, es un derecho, reglas como que la subvención tiene que ser utilizada en gastos relativos al proyecto educativo. Sí, eso sí. Eso lo introdujo la ley de inclusión. Hasta la ley de inclusión no había una obligación de ese tipo. ¿Centraliza eso? Bueno, yo no veo por qué. No veo por qué necesariamente como un argumento en contra de la idea misma de derechos sociales. Después Herrera dice que hay muchas formas de realizar esta idea y eso es exactamente lo mismo que yo he dicho y que ha sido por supuesto totalmente ignorado por todos sus críticos, por todos mis críticos como Herrera, aunque este no es un punto de los centrales de Herrera, está bien, no de que esto es estatismo, etcétera, que también a mí también me sorprende porque de hecho el punto central siempre ha sido que es posible que haya proyectos privados, etcétera. Herrera insiste con lo del telos. Yo no creo que yo pensaría, yo sí puedo decir, yo no tengo muchas dudas, debo reconocerlo, si eso me hace totalitario y me pone en riesgo de matar gente al gulag, sí, tú has dicho que yo, si fuera consistente, tendría que tomar acciones directas contra los corruptos, SIC. Tal cual, eso lo dices tú. Pero yo creo, y prometo que no voy a mandar a nadie a Siberia si piensa lo contrario, que el voto femenino del año 49 fue un avance del principio democrático. Es decir, la idea contenida en el principio democrático se realizó más plenamente cuando se acabó en 1888 el voto censitario y volvió a dar un avance, no estoy diciendo que sean los únicos, ni que cada uno sea enorme, pero volvió a dar un paso en el desarrollo de este principio, con el voto femenino, y volvió a dar otro paso en el año 70 con el voto analfabeto, y volvió a dar otro paso en el año 71 con el voto a los 18 años. Eso es desarrollo de la idea en que consiste el principio democrático, que es una idea de igual ciudadanía, etc. ¿Necesito yo tener un telos para poder decir eso? Bueno, sí, no. Vamos viéndolo. No en el sentido que yo no tengo que tener una imagen. Yo hablaba alguna vez con un profesor que sí reclamaba tener un telos en sentido positivo, porque me decía, yo puedo describir el comunismo hasta en sus detalles administrativos. Algunos de ustedes habrán leído, es bien interesante, al profesor Carlos Pérez. Él me decía, yo puedo describir el comunismo hasta en sus detalles administrativos. Todo el punto que yo le decía es, yo no tengo idea cómo funciona el comunismo. Es decir, un estado de reconocimiento de intereses comunes, etc. Lo que sí sé es precisamente que yo puedo identificar que cuenta como un paso en la dirección correcta sin necesidad de tener un telos. Sin necesidad de poder describir el punto de llegada. Yo puedo decir, pasar de voto masculino a voto masculino y femenino es un paso en la dirección correcta de ampliación del sufragio. Pasar de, qué sé yo, ¿por qué esto es obvio? Porque estoy refiriéndome a las cosas que han pasado, por cierto. Si hablamos para el futuro, bueno, alguien podría preguntarme, ¿pero sería un progreso o no sería un progreso pasar del voto, del reconocimiento de ciudadanía solamente a los seres humanos, estoy un poco obsesionado con este libro que tengo a presentar, a reconocer la ciudadanía por al menos algunos animales?
como yo lo habría pensado, como yo lo pienso todavía ahora, antes de terminar el libro, yo creo que no es un avance. Porque, lo cual, a ojos de los animalistas, me hace a mí un especista. Ellos ciertamente dirían, es un avance. Eso es una realización del principio democrático. ¿Qué hay entre nosotros dos? Entre yo, que pienso que eso no sería un avance, por lo menos no un avance más importante así como para luchar por él, y ellos que piensan que sí es una cuestión de primera urgencia. ¿Qué hay? Bueno, hay un desacuerdo político. Hay un desacuerdo. Ellos tienen una idea distinta del principio democrático que la mía, o de la personalidad moral, o lo que sea. Da lo mismo. Hay un mero desacuerdo político. Entonces, de lo que se trata, claro, ese desacuerdo político podría ser articulado, como a veces el profesor Herrera opina que debería serlo, porque el profesor Herrera cree que el emotivista es bienvenido a la deliberación. Porque cada uno dice, a mí me gusta y a mí no me gusta. Entonces yo tendría que decir, no sé si lo diría, pero tendría que decir, a mí no me gustan los derechos de los animales, y ellos, ellos estarían diciendo, a mí me gusta. ¿Y cómo decidimos? Bueno, noten ustedes, si lo único que se puede decir a favor de una posición u otra es, a mí me gusta, y el otro dice, a mí no me gusta, entonces lo único que queda es hacer más o menos como en el mercado. A mí me gusta la cosa, el otro dice, a mí me gusta tu dinero. Bueno, lleguemos a un arreglo en los términos de la compraventa, ¿no? O sea, se reduce la deliberación política a la negociación, que es precisamente por donde partimos. Lo que yo diría es, cuando hay un desacuerdo político, lo que el desacuerdo político requiere es deliberación, discusión, ofrecer razones comunes. No hay ninguna garantía, por cierto, de que las razones comunes nos van a acompañar hasta el final. De hecho, la experiencia política milita en contrario. La experiencia política es que la deliberación común no suele terminar en acuerdo universal. Por eso, deliberar, estar dispuesto a deliberar, es hacer un acto de fe en la posibilidad de la comunicación, un acto de fe que incluso a veces resiste el hecho de la frustración. Un minuto. Ya, sobre tenía una cosa más. Yo sigo sin entender qué quiere decir esto de la moralización y de los motivos, etc. Hay un sentido obvio en que toda discusión política es un sentido moral, ¿no? Cuando discutimos sobre aborto, unos dirán, yo estoy a favor del aborto porque es la condición mínima de reconocimiento de la dignidad de la mujer, que es la posición que a mi juicio es correcta. Y otros dirán, yo estoy en contra del aborto porque creo que es un reconocimiento mínimo al derecho de la vida de no nacido. ¿Es una discusión moral? Sí, diría yo. Yo digo mi sentido trivial. Ahora, en este sentido más sofisticado de Herrera, cuando se mencionan los motivos, las cosas se hacen moral. Bueno, yo diría que uno no puede entender el derecho de contratos si uno no asume que el derecho de contratos descansa en la idea de que las partes son libres para actuar persiguiendo sus intereses particulares. Yo diría, eso es parte de las condiciones de inteligibilidad del derecho de contratos. Si uno no pone eso cuando enseña derecho de contratos, no se entiende nada. Eso no hace al derecho de contratos moral. Eso lo mantiene en el lado del derecho. Por eso yo nunca no hablo normalmente de lo que mueve a las partes, sino de lo que típicamente mueve a las partes. ¿Qué diferencia hay entre hablar de lo que mueve a las partes y de lo que típicamente mueve a las partes? Bueno, lo que típicamente mueve a las partes se refiere a una posición institucional. ¿Cuál es la posición que la persona ocupa? Y cuáles son las expectativas, roles, funciones que desde esa posición puede cumplir. Que la cuestión sea cambiar las motivaciones, que el objetivo de la acción política sea cambiar las motivaciones, es algo muy distinto a decir que el objetivo de la acción política es penetrar en la conciencia individual y alterarla desde dentro. Precisamente no se trata desde dentro. Precisamente a través de la acción política configuramos condiciones de vida que pueden ser de una manera u otra, y esas condiciones de vida hacen que sea más probable una cierta comprensión de mi relación con el otro, y por esa vía de cómo yo voy a actuar, ¿no?
el voto femenino, el 49, cambió las condiciones de vida porque incluyó a las mujeres y eso llevó a unas relaciones distintas entre hombres y mujeres. No estoy diciendo relaciones totalmente purgadas de machismo ni nada parecido, pero ciertamente cuando hablamos de la política estamos hablando precisamente de cuáles son las condiciones bajo las cuales vivir. Y lo hacemos pensando en un progreso, lo cual no quiere decir que siempre vaya a haber progreso. Ciertamente puede haber retroceso. ¿Y cómo identificamos el progreso? El progreso no necesita de un punto de llegada que nos tire hacia él. El progreso bien puede consistir en una experiencia de déficit que nos empuja en una determinada dirección. Que es la razón por la cual yo diría que el paso de que la educación sea una mercancía a ser un derecho social haría de Chile un país más humano. Y en ese sentido eliminaría lo que yo llamaría un defecto. Y la eliminación de un defecto es algo que yo contaría como un progreso. Yo no necesito describir hasta en sus detalles administrativos el punto de llegada. Lo único que sí yo necesito decir, sí, y eso tiene para darle sentido a la acción política, tiene sentido pensar que es posible una existencia humana no alienada. Yo no creo que el lenguaje implique necesariamente alienación. Pero bueno, claro, está bien. Cuando yo llamo a mi madre, le estoy haciendo violencia porque la estoy subsumiendo junto con todas las madres, y madre hay una sola, es verdad. Entonces, en ese sentido, ya, bueno. Pero yo no estoy pensando en ese sentido. Yo estoy pensando en la posibilidad de descubrir intereses comunes. Y yo creo que la historia que hemos vivido, la historia del desarrollo político, muestra que es posible que intereses que se presentan como en oposición sean asumidos como intereses comunes. Decir que en tales y cuales condiciones ciertos intereses se hacen comunes no necesita tener nada de moralizador, ¿no? En la historia de la película, una vez que llegan los alienígenas a invadir al mundo y Estados Unidos nos salva a todos, se produce paz en la Tierra. ¿Por qué se produce paz en la Tierra? Porque los seres humanos descubren que tienen un enemigo común. Cambiaron las condiciones y descubren un interés común. ¿Qué tiene que ver eso con la moralización? Estoy hablando simplemente de un ejemplo de cómo uno puede descubrir intereses comunes. Hay muchos otros, mucho más comunes. Entonces, todo eso yo creo que es completamente injustificado. Y última cosa, él cree que hay moralización por el hecho de que cuando yo menciono M1 no se trata de expandirlo sino de restringirlo, con lo cual yo estaría mostrando que M1 es malo y DS1 es bueno. Bueno, lo que pasa es que el profesor Herrera lee solamente lo que le interesa para colgar sus prejuicios, porque precisamente el neoliberalismo con rostro humano, yo explicaba que yo creo que en nuestras condiciones el mercado es necesario, y es necesario precisamente porque sin un espacio para todas esas cosas que a él tanto le preocupan, que a mí también me preocupan, para la singularidad, la contingencia, la profundidad, los afectos, la complicidad, bla, 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 para todo eso es fundamental que haya un espacio como el mercado. Y entonces, claro, si el contexto político en el cual estuviéramos discutiendo fuera una sociedad de socialismo, lo que se llamaba socialismos reales, de economía centralmente planificada, entonces por lo que habría que abogar sería por la introducción de espacios de intercambio no forzado. Sí. Pero nosotros no estamos discutiendo en el contexto de un modelo centralmente planificado. Estamos discutiendo en lo que probablemente es el caso más extremo del neoliberalismo realmente existente. No hay muchos otros países donde el 70% de la educación sea particular, donde el 100% del pilar contributivo de la seguridad social sea ahorro individual, no hay muchos. Entonces, cuando uno está discutiendo en un país donde los principios de DS1, y esto está aplicado en razón bruta, solo rigen en el caso, creo yo, de los trasplantes de órganos, solo en ese caso rigen los principios de DS1, entonces claro, el argumento que muestra la importancia de DS1 es un argumento que lleva a la expansión de DS1. ¿Hasta dónde debe llegar la expansión de DS1? De los derechos sociales. ¿Hasta dónde llegan los derechos sociales? El profesor Herrera, yo creo que de una manera bastante poco seria, cita un pasaje, para mostrar que yo creo que es ilimitado y todo, cita un pasaje que yo estoy hablando de una cosa completamente distinta. Cuando yo digo que la intervención debe ser holística, ¿se acuerdan que lo citó?
Ese pasaje está contenido en una nota a pie de página en Derechos Sociales y Educación, en respuesta a quienes dicen el régimen de lo público no solucionaría la segregación del sistema educacional. Porque la segregación también es reflejo, la segregación a la educación también es reflejo de la segregación habitacional. Y entonces, como las ciudades están segregadas, esa segregación se transmite al sistema educacional. Y entonces lo que yo digo es verdad, claro que sí. Y entonces, por supuesto, si uno no puede pretender que solamente cambiando el régimen institucional de la educación va a acabar con la segregación. La intervención tiene que ser holística. Esto significa un funcionario, un burócrata que con mecanismos estalinistas logra hacer y deshacer y transformar la vida de las personas por decreto. No, lo que quiere decir es uno toma problemas y se da cuenta que esos problemas tienen multicausas. Y cuando tienen multicausas, tienen que tener multisoluciones. Una manera de expresar la idea de multisoluciones sería decir la intervención debe ser holística. Tiempo por ahí. Voy a tratar de ser breve para tenerme al tiempo. Lo de la intervención holística, creo que no entendiste hacia dónde apuntaba con la observación. Tú pones salud, vivienda, seguridad social, más educación, y pones etcétera. Mi pregunta era, ¿cuál es el límite? Porque ese límite no está. Ese era mi punto, no otro. Después, respecto del financiamiento, a ver, no estoy haciendo predicciones. Y tampoco estoy hablando aquí solo, digamos. Uno de los grandes aportes a la teoría política moderna, uno se lo puede atribuir a Montesquieu. ¿Y qué es lo que detectó Montesquieu? Algo que cualquier estudiante de Derecho no debiera olvidar, que cuando el poder de los que mandan se concentra y el poder de los súbditos se divide, las posibilidades de decisión arbitraria aumentan. Que cuando el poder de los que gobiernan se divide y cuando el poder de los súbditos se concentra, las posibilidades de abuso disminuyen. Frente a eso, y a esta propuesta del etcétera, de ampliar los derechos sociales sin un límite conocido, mi inquietud es a la Montesquieu. ¿Hasta dónde? Porque resulta que la instauración coactiva, porque es prohibitiva, de los derechos sociales, significa concentrar las fuentes de recursos, todas las fuentes de recursos, en manos del Estado. Y eso significa concentrar poder económico en quien mismo controla el poder político. O sea, si vamos a Montesquieu, no hay que hacer un ejercicio demasiado sofisticado. Concentración del poder político y el económico en las mismas manos. Concentración del poder de los gobernantes, que puede tener problemas para los gobernados. Ahora, tú dices, respecto a las universidades estatales, por ejemplo, ¿cómo se destaca eso? Bueno, habría que preguntarle a los rectores de universidades regionales cuál es la tajada que se lleva la Universidad de Chile en relación a las universidades regionales, para ver si no hay ahí un control arbitrario del poder, precisamente gracias a que está en manos de un funcionario público. Es un ejemplo, pero se podrían dar muchos más. Respecto al progresismo, tú nunca he imputado que tú creas que tengo que insistir porque en tu afán retórico vuelves sobre el asunto una y otra vez. Nunca he dicho que tú conozcas los detalles del proceso histórico. Eso es una ridiculización, una caracterización simplona. Tú lo que has dicho es que sabes que hay un telos. Sabes que hay un telos. Y está escrito, digamos, el reconocimiento recíproco universal. Aquella instancia donde los individuos se dan cuenta de que no tienen intereses puramente individuales, de que los intereses individuales se disuelven en el interés general, en lo que llaman la común humanidad. Si eso no es saber del telos, entonces yo me pregunto, ¿quién tendrá algo claro en este mundo? No es saber, es confiar. Bueno, entonces no lo sostienen. ¿Es una confianza como una fe? Sí. Ya. Entonces lo del... dicho, por lo demás, sí está explicado. Ok. Sí. Lo del iluminado entonces podría aplicar con más fuerza porque... ¿Todo el que confía en algo
está iluminado. Si no tienes un argumento racional para sostenerlo, ¿es iluminación? No, los argumentos están en todos los libros, sí. Entonces, ¿es fe o es un argumento lo que sostiene tu creencia? Es una creencia explicada como está explicada en esos textos. Por eso, pero es fe el último término, lo que funda tu creencia. Yo dije creencia, confío. ¿Confías? Sí. O confías, pero no, uno confía en lo que no puede probar, digamos. ¿Lo puedes probar? ¿Qué decir probar? Probar por medio de argumentos. Medios de prueba. Por medio de los argumentos usuales de la discusión racional de la Habermas, digamos. ¿Tienes un argumento? No, la idea de que hay intereses comunes es algo que le da sentido a la vida en común. Y entonces es un criterio que te permite entender por qué... ¿Pero de dónde lo sacaste? ¿De la fe? No, de la experiencia política. Es decir... Pero la experiencia política dice muchas cosas, pues, Fernando. Obviamente. Y entonces lo que uno hace con las muchas cosas tú tienes es darle creencias. sentido. Claro, tú zanjas la discusión diciendo que hay una creencia. No zanjo la discusión. Yo tengo una posición. Claro, como el profeta que se paga con un cajón en la plaza y dice, efectivamente muchachos, tengo una creencia. La iluminación en la meditación. Bueno, pero explícate, po. No, pero eso estaba tratando de hacer. Bueno, no alcanzamos. Lo que yo he dicho es precisamente, lo que hay es una experiencia existencial de déficit. Hay una experiencia de déficit que empuja en una dirección. Esa empuja en una dirección permite entonces calificar un paso de uno a otro como progreso o no. Permite saber si la cuestión va en la dirección correcta en ese sentido. Ya, pero Fernando, esa experiencia permite hechos... que uno se pregunte, ¿qué pasa al final? ¿Tiene sentido en una sucesión de pasos? Y eso funciona porque uno necesita tener un criterio que sirva solamente para proveer la orientación que provee una brújula. Okay. Una brújula no es un punto de llegada, una brújula te da una dirección. Déjame seguir. Entonces, reconstituye el argumento. Hay hechos contingentes. Fernando Atria les va a atribuir a esos hechos que en principio no dicen nada, un sentido. Ese sentido, Fernando Atria se lo trae de una creencia. Ese es el nivel de tu argumentación. Yo soy, ¿Cómo tú puedes? Soy genuinamente incapaz de reconocer en tu descripción algo que tenga que ver con Pero lo que mira, he dicho. tu punto es, hay hechos. En esos hechos, por supuesto que hay déficit. Hay hechos, hay ampliación del sufragio femenino, por ejemplo. Hablemos Sí. ya. Hay sufragio femenino 49, hay sufragio analfabeto el 70, sufragio 18 años 71. Esos son hechos brutos. Hay primavera árabe. Sí, también. Hay... Sí, hay lluvia algunos días, otros días hace frío, sí, también eso pasó. Hay inflación, hay muchas otras cosas. Pero sí. ¿cómo tú puedes valorar un hecho si no tienes un criterio previo a partir del cual tú puedas valorar el hecho? Y mi punto es este: ¿cómo tú sometes a justificación ese criterio a partir del cual calificas los hechos como hechos que van avanzando, además de maneras que son bastante discutibles, digamos? Uno puede ver que... Tú dices, creo que es mediante la observación atenta. Esa es tu solución. Bueno, es una solución, pero no sé si la suscribes. No, bueno, eso. Observando atentamente las instituciones democráticas. Y entonces preguntándose, a ver, ¿cuál es la lógica de las instituciones democráticas? ¿Qué significa el principio democrático? El principio democrático significa que todo poder público se reconduce al pueblo. Pero ¿dónde queda en ese contexto la creencia de la que hablaste? A ver, pero vamos por partes. Por eso, partamos de ver. A ver, en mi tiempo, déjame preguntarte, ¿cuál es el momento que ocupa la creencia, esa de la que nos hablaste? La creencia le da sentido a todo. Crea las condiciones para que tenga sentido preguntar. Cuando yo converso contigo, yo converso en la creencia, en la confianza de que va a ser posible el entendimiento. Sí. Eso no me lo da la experiencia inmediatamente, y la verdad es que la experiencia a veces me dice exactamente lo contrario. Entonces uno podría decir, ¿de dónde sacas la confianza en que la comunicación es imposible? ¿De dónde sacas, por ejemplo, esta es una pregunta característica de la filosofía analítica, ¿de dónde sacas la confianza en que hay otras mentes? Sí. ¿De dónde saco yo eso? Porque yo lo único que veo son entidades con ojos, etc. ¿Cómo sé yo que ustedes son como yo? Eso es una confianza. Yo confío en que hay otro y que con ese otro yo me puedo comunicar. ¿Y por qué decir así, decir confío? ¿Por qué? Porque se muestra en mi conducta. Yo actúo con el otro de ese modo. Mi conducta, la manera en que actúo, tiene sentido en la medida en que asumo que frente a mí tengo un otro como yo. Pero entonces tenemos la historia del fin de la deliberación pública, del telos hacia el cual apunta la deliberación pública, como
el reconocimiento recíproco universal. Un reconocimiento donde los intereses individuales, en tanto que puramente individuales, desaparecen en función del interés colectivo o común. Y esa idea no es una idea de experiencia. Esa idea es una idea que se extrae de alguna curiosa manera, que no la sabemos, podría ser a lo mejor a la Kant, así que Kant tiene, hace un análisis del modo en que funciona la razón y a partir de ahí nunca llegó a ideas tan asombrosas como esa, pero uno podría decir que de esa manera se logra. El punto es que uno no puede pensar en que la historia tiene una dirección y sostener que el momento actual es un avance respecto del cual volver es necesariamente un paso atrás si uno no cuenta con ese criterio previo. Entonces, ahí es donde yo veo un punto que es problemático y que no está problematizado en parte alguna. Bueno, ahora dice que es una creencia. Es una creencia, pero es una creencia que en último término, si se aplica, nos llevaría a tener que desconocer el interés individual en tanto que puramente individual, porque resulta que, en último término, el interés individual tendría que diluirse en el interés universal. Bueno, sigo. Respecto al tocaste el asunto del problema de la deliberación, y yo creo que aquí hay un problema que es más o menos complicado, porque en tu visión de lo que es el telos de la deliberación, efectivamente tú dejas de lado a lo que llamas el escéptico. O sea, el emotivista o escéptico los pones como sinónimos. Sí, pero son sinónimos. Bueno, según tú, sí, está bien. El escéptico o el emotivista, da lo mismo. El escéptico o el emotivista, da lo mismo para estos efectos. No aceptas que en cierto momento de la deliberación una parte pueda llegar de buena fe porque descalificas al emotivista como quien simplemente está poniéndose sin dar argumentos, al emotivista o al escéptico, como alguien que está simplemente poniendo argumentos. No aceptas que esa persona en algún momento de la deliberación pueda considerar que en un asunto complejo, por ejemplo, no sea ya posible llegar a un convencimiento y que haya que acudir. Dice, esa situación es inaceptable, esa posición es inaceptable, la posición del emotivista es inaceptable. Y esto me parece que ocurre lo siguiente, porque hay una explicación que tú das al hecho del emotivismo o el escepticismo, que tiene que ver con que las condiciones en que se realiza la deliberación no sean condiciones adecuadas. Y eso yo lo puedo entender. Pero mi punto es este: como la realidad, con el bla 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 incluido, como la realidad es más compleja que las capacidades de la mente, nunca es posible descartar que en muchas situaciones no sea posible llegar a un convencimiento racional de uno respecto de otro. Pero tú tienes palabras que demuestran que para ti el emotivista o el escéptico es irritante. Dices, la postura del emotivista en nuestras situaciones es la de quien tiene poder fáctico, económico, comunicacional, suficiente para confiar en que logrará salirse con la suya. El emotivista o escéptico es el que finge estar discutiendo cuando lo que en verdad está haciendo es comportarse como un free rider de la deliberación. Es el nombre que recibe el que no ofrece argumentos y quiere hacer que nosotros decidamos como él quiere, solo porque él lo quiere, sin siquiera molestarse en ofrecernos una razón que muestre que eso es lo correcto, lo que va en el interés de todos. Y yo diría... No, no es así. ¿No es así? Te pregunto, ¿no es así? Yo diría, déjame seguir, yo diría, eso es una visión bastante sesgada del asunto, porque le niegan la posibilidad a alguien de que de buena fe, en medio de una deliberación, diga en algún momento, esa es su posición, esta es la mía, y la verdad es que creo que ni las capacidades mentales suyas ni las mías nos alcanzan para decidir racionalmente la discusión. ¿Ya? Y entonces, mejor votemos. ¿Cómo lo hace emotivo? Por supuesto que sí, en tu descripción sí. No. Bueno, déjenme caracterizarlo, digamos. El emotivista o escéptico, porque usan las palabras como sinónimos, ese es el problema. A lo mejor si fuera el puro emotivista, en tanto que emotivista y lo que defino es el emotivismo. Emotivista o escéptico, está así en el texto. Por eso.
escéptico en tanto emotivista. Ya, ok. Bueno, pero si en el texto están las definiciones, está la cita a McIntyre. Pensémoslo, déjame hablar. Pensémoslo así. El escéptico en Occidente usualmente se entiende como aquel que ya no tiene razones para seguir discutiendo. En palabras de Atria, hay un señor, el emotivista, que coincide con el escéptico y que sería aquel que quiere salirse con la suya de mala fe, en último término, porque se pone ahí y dice no hay más discusión. Creo que la consideración de Atria del problema es simplista, porque me parece que no es posible descartar, dada la complejidad, la insondabilidad de lo real y de las distintas situaciones que existen en la realidad, de que en un momento una persona de buena fe pueda decir, esa es su verdad, esta es la mía, y ya sobre esto no tiene más sentido discutir, votemos. Ese es el punto. Bueno, voy a terminar. Respecto de la moral, a ver, insisto, y esto lo puse en la respuesta última, yo no condeno la moral en la política, lo que condeno es la moralización política. Creo que una gente que intervenga en la política sin alguna noción moral es, claro, una persona a la que uno podría criticar, pero en cambio no me parece criticable ir a la política con convicciones morales. Entre la política moral y una política moralizante es donde yo creo que está nuestro punto de diferencia, porque lo que tú haces, e insisto, en 5 partes, cuando dices que el ser humano está destinado a la amistad y que se corrompe y convierte en un sujeto conjovesiano, la palabra corrupción es tuya. Segundo, en que en el mercado los individuos, quiero leer para no equivocarme, actúan motivados por su propio interés, y en que hay que dejar eso atrás para avanzar a un paradigma de derechos sociales en que actúen por el interés común. O sea, hay una propuesta política de paso. Tú abriste la esfera de las intenciones y ahora buscas una política que busque el paso, que pretenda dejar atrás las intenciones puramente individuales o puramente egoístas y abrirse al interés colectivo. Y tú tienes, insisto, una visión, que ahora no sabemos bien de dónde la sacaste, de lo que consiste, de aquello en lo que consiste el telos de la existencia colectiva, el telos de la deliberación pública y el telos de la historia, a saber, una idea vaporosa de la humanidad, allí donde el interés individual se funde con el interés colectivo. Entonces, no es mi problema la moralización, la moral en la política. De hecho, porque creo que la moral tiene importancia en la política, o sea, porque hay que decidir en política acerca de lo que es correcto o incorrecto, es que precisamente me opongo a una concepción de la política cuyo telos apunta inequívocamente, y esto no es para mis lectores, inequívocamente está en los textos, a una visión, que ya digo, no sabemos de dónde la sacamos, de la fusión del interés individual con el interés colectivo, y de tal manera que el interés individual es pasado, reducido al interés colectivo. Eso. Necesito hacer un par de observaciones. Pero yo le dejaría el tiempo sí, al público. Déjame aclarar un poco sobre... No, es que, sí, voy a hacer lo más rápido posible. ¿No? Que me importan un par de cosas. Muy breve. Sí, sobre el emotivismo. La verdad es que yo no hay mucho que discutir sobre el emotivismo. Yo lo caractericé, el emotivismo, en el contexto de un artículo que está orientado a explicar el sentido de la regla de mayoría, que precisamente está. Y lo cité, lo expliqué citando a McIntyre. ¿Cuál es el contenido, la clave del contenido social del emotivismo? Es el hecho de que el emotivismo implica la eliminación de cualquier distinción entre relaciones sociales manipulativas y no manipulativas. Considérese el contraste en este punto, por ejemplo, la ética de Kant y el emotivismo. Para Kant, la diferencia entre una relación humana que no está informada por la moral y otra que sí lo está, es precisamente la diferencia en una relación en la cual cada persona trata a la otra como un medio para sus propios fines primariamente, y otra en la cual cada uno trata al otro como un fin en sí mismo. Tratar a cualquiera como fin en sí mismo es ofrecerle lo que yo estimo buenas razones para actuar de una forma más que de otra, pero dejándole evaluar esas razones. Es no querer influir en otro, excepto por razones que el otro juzgue buenas. Es apelar a criterios impersonales de validez que cada agente racional debe someter a su propio juicio.
Por contra, tratar a alguien como un medio es intentar hacer de él un instrumento para los fines aduciendo cualquier influencia o consideración que resulte de hecho eficaz en aquella ocasión. Si el emotivismo es verdadero, esta distinción es ilusoria. El emotivismo, que consiste en la idea de que cuando yo afirmo que algo es justo, o es correcto, o es debido, lo que yo de verdad estoy haciendo es decir, a mí me gusta eso, y que entonces yo cuando trato de convencerte de que, por ejemplo, la proscripción de la selección es justa, o que la proscripción del copago es justo, el emotivista lo que está haciendo en realidad está fingiendo que trata de convencerte, porque está tratando de manipularte para que tú llegues a la creencia de que tú crees que eso es como él quiere. El emotivista no es el que dice, ya no podemos seguir discutiendo porque tenemos que votar, votemos. El emotivista es el que finge estar discutiendo porque finge ofrecerte razones, pero en realidad lo que está haciendo es tratando de manipularte. Esto es un tipo para pensar el asunto. Entonces, en las prácticas deliberativas, ¿por qué puede haber un emotivista? Porque todos los demás no somos emotivistas. Porque creemos en la idea de que, porque confiamos en la posibilidad de la comunicación y de la argumentación racional. Y entonces el emotivista funciona como un free rider. ¿Quiénes son los free riders? En los hechos, hoy día. Bueno, quienes tienen poder fáctico para manipular y para lograr, por ejemplo, identificar a Guille con Chilezuela. Ese es el emotivismo y su poder fáctico. Ya. A ver, Kant, que es el autor a quien citaste, efectivamente no es emotivista, pero es escéptico. Tú vinculas al emotivismo con el escepticismo y los identificas. Entonces no entiendo muy bien. ¿Te he dado la caracterización de emotivismo que yo uso? La caracterización de emotivismo, pero después vinculas, déjame exponer, después tú mismo identificas al emotivista, o sea, al escéptico, lo caracterizas como lo mismo. Kant no era emotivista, pero Kant era escéptico, en muchos casos. Entonces tu definición es ad hoc, no sirve. Kant era escéptico, insisto, y no era emotivista. Kant no creía en el poder de la razón para controlar toda la existencia. E incluso en muchas cuestiones morales, Kant creía que no había posibilidad de zanjar el asunto con pertinencia. Entonces, el punto, por supuesto que tiene que ver, pues, porque cuando tú dices en tus libros que la afirmación, esa es su posición, yo tengo la mía, y ya no es posible seguir adelante, tú dices, esa posición es inaceptable. Entonces, el punto suspira, pero esa posición tú lo dices, es inaceptable. Entonces, los suspiros no dicen mucho. Pero Kant plantea que no es posible conocer todos los asuntos. Para Atria, esa posición es inaceptable. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque para mí no es inaceptable, pura y simplemente. La posición de quien dice aquí ya no es posible seguir discutiendo. Yo estoy hablando del emotivista, porque esta es una discusión contextualizada. Escúchame, esta es una discusión contextualizada. Es una condición contextualizada en un contexto en el cual la distinción entre deliberación y negación y negociación es negada. Porque cree que deliberar es negociar. Negociar es intentar hacer que el otro quiera lo mismo que yo por la vía que sea. El emotivista lo que hace, aprovecha las formas de la deliberación, que es lo que yo creo que tú y los demás intelectuales hacen, se usa las formas de la deliberación para pretender deliberar cuando en realidad lo que quiere es lograr una finalidad. Fernando, eso es el emotivismo. todas estas palabras omiten algo que tú mismo dijiste, que es, y vamos a los textos, cuando alguien dice, esa es su posición, yo tengo la mía, o sea, cuando alguien asume una posición escéptica, y no se puede seguir adelante con la intención de la deliberación. Nuevamente, no estamos hablando aquí de nociones inocentes, con una deliberación que tiene un telos, que tú lo pusiste. El telos es al que apunta la deliberación y que está anticipado en la deliberación, es el reconocimiento recíproco universal. De tal suerte que el que se niegue a seguir ese telos, el escéptico, en algún asunto, bueno, la posición de esa persona es declarada por ti inaceptable. Estamos hablando del escéptico, que es un tipo irritante, para Fernando Atria también, pero para el proceso deliberativo, para el telos del proceso deliberativo. Ese mismo. A ver.
Es inaceptable, como es inaceptable Claudio Rego cuando dijo: yo soy el tipo de personas para las que cree que el matrimonio es un hombre. Es muy distinto. Es muy distinto. Yo soy el tipo de personas que cree que el matrimonio es un hombre y una mujer. Porque esto es lo mismo que decir: yo creo esto y ese soy yo. Pero es muy distinto. Y por eso entonces la regla que nos vincula a todas tiene que ser, a todos, tiene que ser la que yo quiero. Eso es lo que hace el matrimonio. Es muy distinto. El que dice, a decir, después de deliberar, dado que deliberamos en condiciones imperfectas, tenemos que recurrir precisamente porque las condiciones son imperfectas. Y no, el telos de la deliberación no se realiza porque no hay de acuerdo. Sácate las condiciones imperfectas, porque en el caso de en Kant, ese caso, condiciones de Kant, no estoy hablando de Kant. Yo cité a Kant porque bueno, Kant entonces no lo citas, si no lo conoces. No, yo no lo cito, lo cita McIntyre. Bueno, lo que yo leí era una cita de McIntyre. Pero como hay condiciones imperfectas para la deliberación, necesitamos instituciones. Y esas instituciones son la regla de mayoría. Dejar que llegue un momento en que se cierra la discusión y se debe votar, eso no es escepticismo, por supuesto, eso es experiencia política. Ya, entonces la pregunta es, ese no es el punto. El punto es, ¿es válido que un candidato presidencial diga: yo estoy en contra del matrimonio igualitario, porque ese es el tipo de persona que yo soy? Eso es políticamente inaceptable. No es que yo vaya a mandar a Claudio Rego un gulag ni que lo vaya a apresar. Es políticamente inaceptable. Está bien, pero yo no estoy hablando de Claudio Rego, estoy hablando de Kant. Y el punto es este. Tu idea de la deliberación pública, tu idea, esa que no sabemos de dónde sacaste, tu idea de la deliberación pública importa que el telos de la deliberación pública, descartemos las condiciones imperfectas. En condiciones perfectas, ese telos debiera llevar necesariamente a que haya un convencimiento. Porque si no hay convencimiento, tú lo dices, es que las condiciones fueron deficitarias. Pero si las condiciones no fueran deficitarias, si no hubiera mercado ni egoísmo, entonces el reconocimiento tendría que ser pleno. Kant, en quien yo prefiero apoyarme para estos efectos, que creo que no es nunca desaprovechado, aprovecharse un poco de él, Kant entiende que en ciertos asuntos morales, en ciertos asuntos políticos, hay un momento en que ya la razón no da, porque no somos intelectos arquetípicos, no somos intelectos creadores, nos encontramos con una realidad insondable, infinita y bla bla bla, bla bla bla, al que no le das la importancia suficiente al parecer, que es tan compleja que la mente no es capaz de racionalizarla, y por eso resulta que en muchas circunstancias no ocurre lo que ocurre con Orrego, sino que ocurre que hay que ir a la votación porque ya no hay más argumentos y punto. Entonces tu idea, tendremos que votar. pero tu idea teleológica de deliberación perfecta, busca excluir a Kant. Busca excluir a Kant, por supuesto, porque es inadmisible, es inaceptable la posición del que dice en esta discusión, y no ya por condiciones de la deliberación, sino que porque es difícil, porque la realidad es más compleja que la mente, no podemos llegar a la verdad, y está su verdad y está la mía. Creo que ahora sí es momento de pasar a la pregunta del público. Nos salimos un poco del orden, pero creo que de todos modos era interesante que se produjera esta interacción. Bueno, quisiera anotarme en primer lugar yo con una pregunta. Una pregunta al profesor Atria y luego una pregunta al profesor Herrera. Quisiera más bien insistir en una pregunta que planteó el profesor Herrera en su ponencia, y luego también creo que la replicó en sus intervenciones posteriores, respecto a cómo sería compatible el reconocimiento recíproco universal al que usted apela, en el fondo como punto de llegada, como parte de una deliberación plena, con un interés singular, o en sus aspectos singulares, que no se diluya en un interés general, por así decirlo. O sea, en el fondo que no sea entendido al modo de... bueno, lo dejo hasta ahí, eso, sí. Yo creo hoy día que la única escuela de socialismo que realmente existe es la familia. Lo cual es curioso porque los izquierdistas suelen mirar a la familia con sospecha. Y entonces, ¿por qué? Porque yo creo que en la familia todavía vive esta expectativa de que es posible la reconciliación. Es decir, es posible precisamente que eso deje de ser un problema, ¿no? De que yo
haga mío el interés del otro, o sea que en realidad no es mi interés y el interés de mi hijo o de mi hermano, sino es un interés común, pero que ese interés común no significa la aniquilación de los intereses particulares. Yo creo que esa idea hoy día subsiste prácticamente de modo único en la familia. Y es bien interesante. Entonces yo creo que ahí Herrera lo que hace es cambia de juego, ¿no? Porque él toma afirmaciones que están explícitamente tematizadas en términos de una teología política, que tienen que ver entonces sobre el sentido escatológico de la acción política, y las traspasa como si fueran recomendaciones directas sobre lo que hacer o no hacer en materia de derechos sociales. Y claro, evidentemente ese paso hace que la idea se quede un poco como colgando del aire. Si uno las mantuviera separadas, cada uno en su lógica, y tratara después de vincularlas, la cosa sería distinta. Pero eso, claro, supondría ánimo de entender, que es lo que falta aquí. ¿De dónde sale la idea de el telos de una relación de familia, llamémosla sana, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza una imagen de que cuenta como una relación de familia sana. Yo creo que ¿Pero de dónde sale esa idea? ¿Tenemos todos un telos? No, tenemos experiencias más o menos deficitarias de relaciones familiares. Más o menos deficitarias, ¿qué quiere decir? Más o menos opresivas, más o menos abusivas, más o menos manipulativas. Y lo que tenemos es la capacidad, porque tenemos la idea de cómo relacionarme con el otro, tenemos la capacidad de distinguir en las relaciones que yo tengo que tenemos con un hermano o un padre, madre, hijo, que cuenta como una característica deficitaria de esa relación y que cuenta como una característica no deficitaria. Para eso no tenemos que tener un telos predefinido. Eso surge porque hay ciertas cosas que en el contexto de la vida familiar las experimentamos como déficit y hay ciertas cosas que las experimentamos como más cercanos a la plenitud, ¿no? Hay cosas cuando reconocemos formas manipulativas, eso cuenta como déficit. Cuando reconocemos la unión de intereses, la unidad de intereses, eso cuenta como más cerca de una forma más plena. Bueno, yo diría, todo esto que le parece tan misterioso y comillas vaporoso a Herrera es más o menos lo mismo cuando hablamos de lo político. Nosotros podemos distinguir formas más humanas y más inhumanas de relacionarnos. Yo diría, en el caso de la educación, que organizar la educación como un mercado es una forma más humana. Organizar la salud como un mercado. Tener a 40 millones de personas, como era en Estados Unidos antes del Obamacare, como era 40 millones de personas sin ninguna cobertura de salud es inhumano. Tener a 40 millones de personas sin automóvil no es inhumano. ¿Por qué? Porque la importancia de la salud dentro de la configuración de las condiciones materiales de la libertad y la autonomía es un poquito más relevante que los automóviles, ¿no? Todo eso, yo no necesito tener una descripción del punto de llegada para poder identificar en las situaciones en las cuales yo concretamente vivo, poder identificar qué es deficitario y qué no es deficitario. Lo que sí yo necesito, claro, es que tenga sentido lo que estoy haciendo. Si uno le pregunta al que tiene una experiencia familiar brutal, ¿no? De abuso, y lo encuentra en el matrimonio y le dice, ¿por qué te casas? ¿O por qué tú entras en una relación de pareja con alguien? Bueno, lo que necesita tener esa persona, porque yo creo que es posible construir una relación de pareja y una familia que no sea abusiva, opresiva, manipulativa. ¿Y de dónde? Pues entonces llegaría Herrera y dijera, ¿pero de dónde saca usted esa idea? ¿La descuelga del cielo? No, porque yo al vivir imperfectamente, al vivir una vida en estas condiciones imperfectas, yo puedo ver a través de ellas que hay ciertas manifestaciones de lo humano en ella que son más plenas que otras. Más plenas quiere decir más cercanas a formas más humanas. Nada. Es solamente una cuestión de comparar una y otra. Y eso es todo lo que se necesita. Y lo mismo para cuando uno delibera, etc. Quiero decir una cosa más sobre el Kant y el escepticismo. Si por las mismas razones yo creo que deliberar, es decir, ofrecer en público razones para una posición, es mostrar un acto de confianza en la posibilidad de la comunicación humana y el reconocimiento. Y que entonces que las razones por las cuales, y por eso la manera en que yo explico esto, la explicación que esto juega es, pero sin embargo la experiencia nos muestra que la coacción racional del mejor argumento no es suficientemente coactiva. Es decir, que deliberamos, nos quedamos verdes deliberando y
Estamos igualmente en desacuerdo. Entonces aquí uno se pregunta, uno debería preguntarse, ¿por qué no llegamos a acuerdo? Y aquí hay dos respuestas posibles. Una respuesta dice, porque no hay tal cosa como intereses comunes. Porque es pura apariencia la posibilidad de deliberación. Porque en realidad lo que hay es manipulación escondida de deliberación. Y que entonces no te sorprendas de que no haya acuerdo. Es simplemente que hay intereses que son radicalmente incompatibles y entonces la única solución es negociación. O sea, que la política sea colonizada por el mercado y que la estructura humana de relación que explica lo humano es el mercado. Porque el mercado es el contexto institucional que permite acomodar intereses particulares que necesitan o buscan llegar a un acomodo. La otra solución sería decir, no, a pesar de que no llegamos a acuerdo, la razón por la cual no llegamos a acuerdo, o la coacción racional del mejor argumento no es suficientemente coactiva, la razón es que no tiene nada de raro, porque estamos viviendo en condiciones en las cuales nuestros intereses se nos aparecen, están en oposición. Porque eso es lo que hace el capitalismo y el mercado, pone nuestros intereses en oposición. No es que nosotros creamos que están en oposición, es que genuinamente están en oposición. El hecho de que estén en oposición nuestros intereses, sin embargo, porque yo confío en la posibilidad de la comunicación política y el reconocimiento con el otro, a pesar de que la experiencia demuestra lo contrario. Del mismo modo en que ese tipo confiaba en la posibilidad de relaciones de pareja, de familia, entre comillas, sanas, a pesar de que su experiencia era opresión, manipulación, etc., como yo confío en la posibilidad de liberación, lo cual lo muestro en mi acción, al abrir la boca y dar un argumento, entonces yo estoy calificando, o sea, yo estoy diciendo, esa confianza me lleva a mí a calificar de consecuencia de las formas deliberativas realmente existentes, déficit de ellas, el hecho de que no lleguemos tan lejos con el acuerdo. Entonces, si llega Herrera y me dice, no, mira, si aunque las condiciones fueran perfectas, esto es un contrafáctico, y los contrafácticos uno nunca sabe cómo se solucionan, pero bueno, si las condiciones fueran perfectas, todavía habría desacuerdo. Eso muestra que Herrera está dentro del lado de la primera solución. Y claro, en la primera solución lo único que queda es deliberemos todo lo que podamos, todo lo que nos deje tranquilo, porque sería... y después votamos. Está bien. Tener que decidir votando en vez de decidir dialogando es algo que tenemos que hacer en la forma más humana que conocemos, es verdad. Pero, ¿cuenta como un déficit o no? Es decir, si llegáramos a una situación en la cual pudiéramos decidir conversando, sin necesidad de votar, eso sería una mejor forma de vida o una peor forma de vida. Y la pregunta, noten ustedes, no es por el futuro, no es por ese telos, precisamente. La pregunta que yo estoy haciendo ahora es por cómo entendemos hoy día el acto de discutir. No es por el telos, pero para entender, para saber cómo entendemos, tenemos que preguntarnos si las cosas fueran distintas y pudiéramos decidir cómo vivir en conjunto, solo mediante la discusión. Eso sería una forma más humana o más inhumana. Y yo ahí diría claramente, eso sería una forma más humana de vida. Bueno, también tenía una pregunta para usted, pero... ¿Puedo responder? Tenía... Ok, adelante. Ya, primero, estoy de acuerdo en hartas cosas de las que ahora ha dicho el profesor Atria, porque sería notable que destrabar estos dos niveles de argumentación, porque ahora tenemos un modo que es más bien empírico o circunstanciado o analítico. Vamos viendo caso a caso, vamos viendo cómo es que funcionan las distintas instituciones, y ese tipo de comprensión creo que es un modo de comprensión política adecuada, ir viendo caso a caso, ir viendo cómo los asuntos van funcionando. Ahora, creo que hay un riesgo en entender los asuntos políticos como asuntos analogables a los de la familia. O sea, ya Aristóteles dijo, la polis no es una casa grande, y eso me parece que es uno de los avances de la historia de la filosofía. Ahora, que el análisis circunstanciado es valorable, bueno, sí, es por lo mismo por lo que abogo por la división del poder,
porque se consideren las circunstancias. El problema es que en la concepción de Atria no está solo eso, sino que hay una segunda parte, que es la parte, por decirlo así, idealizante, moralizante, prescriptiva. Porque la idea de común humanidad, perdón, pero esa no es una idea inductible a partir de situación alguna, digamos. Porque la idea de que la deliberación apunta a un común convencimiento tampoco es inferible de experiencia alguna. Porque la idea de que hay que desplazar al mercado para que el ser humano alcance mayor plenitud es una idea abstracta que no se sostiene a partir de observaciones empíricas. De hecho, se puede discutir, hasta el día de hoy se discute en política y en economía sobre este asunto. Y porque, por último, la idea de que hay que subsumir el interés individual bajo el interés general, o sea, que tiene que llegar a algún punto en que yo no pueda sino pensar en mi interés como el interés colectivo, bueno, eso tampoco se obtiene de experiencia alguna. Efectivamente, uno podría decir que hay un déficit en que no podamos decidir conversando. Claro, pero ese es el déficit del ser humano, porque la única forma en que pudiéramos decidir conversando sería que tuviéramos capacidades mentales tan desarrolladas para que en circunstancias muy variables, respecto de casos muy complejos, pudiéramos todos ver, como vemos que aquí hay una botella de agua, y decir, ah, mira, no nos habíamos dado cuenta de este asunto, estamos listos, digamos, no nos habíamos dado cuenta. Pero resulta que los asuntos políticos, como decía Aristóteles, precisamente son más complejos que los asuntos domésticos. Y por lo mismo, no siempre se llega a acuerdo. No siempre se llega a acuerdo. O sea, el déficit es constitutivo de lo humano. Porque la mente humana no es una mente creadora, no crea la situación. La mente humana se encuentra con una situación que es irreprimiblemente mucho más compleja que esa mente. De tal suerte que las distintas aproximaciones, claro, y se las puede llamar a eso déficit, pero es un déficit visto desde un cierto idealismo extremo. Se puede ver como un déficit que no podamos llegar a acuerdo, pero el déficit responde, me parece, mucho más a un déficit de la capacidad humana de conocer la realidad y poder llegar a acuerdos a partir de ciertas evidencias que son comunes para todos respecto a asuntos hipercomplejos. Bueno, la otra pregunta que tenía solamente la voy a dejar planteada para que también otras personas del público tengan la posibilidad de formar su pregunta. La voy a dejar formulada y si alcanza el tiempo me la responderá el profesor. ¿No cree usted que el mercado, en tanto contexto institucional de interacción, también en cierto sentido moraliza? Porque, claro, los derechos, usted afirma que el proyecto político de Atria, en el fondo lo que intenta, o sea, el profesor Atria lo que intenta es... lo que busca es modificar las intenciones de las personas, transformándolas en intenciones solidarias. Pero ¿no será que el statu quo de un régimen dominado principalmente por el mercado también moraliza, pero en un sentido inverso? A ver, sí, lo diría muy breve. Diría, el mercado y la deliberación pública, por ponerlo en esos términos, son sistemas racionales abstractos. O sea, son modelos. Son modelos que si los aplicamos a la realidad, terminamos sometiendo a los individuos a esos modelos. Mi idea es que como tanto la deliberación pública, que es generalizante en la deliberación pública, lo raro, lo extraño no cabe. En la deliberación pública, pero en el mercado tampoco cabe el flojo, digamos, o el inútil, o el poeta, no cabe. Entonces, el asunto es cómo lograr un equilibrio de poderes. Es como la propuesta de un sistema que es antisistémico, porque como reconoce la riqueza de lo real, busca aminorar, atenuar los dispositivos, tanto mercantil como público deliberativo, de tal suerte que lleguen a un cierto equilibrio y el individuo no sucumba bajo el peso o de uno o de otro. Ahora sí, preguntas del público. Adelante, sí, pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que primero quiero como contextualizar para que me entiendan. Porque mi reflexión va hacia el profesor que es
terminología que uno u otro utilizó, lo que me pareció interesante por momentos, pero la cosa a ratos también, en el sentido de que pareciera ser que no se entendía lo que el profesor Atria trataba de decir dentro de un contexto de análisis donde estamos en una sociedad chilena, ¿cierto?, donde el neoliberalismo es un experimento, ¿cierto?, que no se da en otras partes del mundo. O sea, el contexto de esta conversación tiene que ver con ese tipo de reflexión que yo no veo y no vi en usted, profesor, tomarlo en consideración, porque en el fondo entiendo yo que el punto del interés propio, puedo entender, ¿cierto?, esto de que uno tiene que cautelar el espacio del interés individual, lo puedo entender, ¿verdad? Porque, insisto, no es que la gente que tenga una metodología de izquierda o que tenga ciertos principios de izquierda no lo entienda, pero sí la discusión debería ser, o al menos la reflexión debería ser, tomando en cuenta esta realidad que tenemos. No es esto otro de, como decía el profesor a rato, bueno, tampoco era necesario, de esto de los socialismos reales, sino que es efectivamente la reacción que hay respecto a la realidad nuestra. Entonces, es más que nada eso. Entonces, por ejemplo, en un momento yo me sentí que decía, bueno, el profesor antes decía, oye, ¿fue un progreso o no que las mujeres votaran? Entonces, en un momento pienso yo, había sido un progreso o no que declaráramos que los delitos de lesa humanidad, ¿cierto?, sean imprescriptibles y inanunciables. Entonces, ¿también sería cuestionables? Esa es mi consulta. Sí, el tema es que la convocatoria era no necesariamente hablar de la situación chilena, sino que de la discusión que habíamos tenido, que ya llevaba harta tinta vertida, de tal suerte que había que entrar a explicar, pero estoy completamente de acuerdo que se puede, a partir de conceptualizaciones como la del profesor Atria o la mía, entrar a discutir sobre la situación chilena. Que Chile es una economía preponderantemente oligopólica, rentista, donde el capitalismo, ni siquiera el capitalismo clásico, digamos, es el que existe, en que hay poca productividad, en que hay poca integración entre los distintos sectores. Eso yo no lo pongo en duda. Mi duda es sobre cómo resolver esos problemas, ¿ah? Y ahí creo que hay, claro, dos caminos que alcanzo a discernir. Un camino que es, yo lo llamaría, permítame hablar un poco sobre lo que pienso en este asunto, un camino que vele siempre por dos principios. Por un principio de integración, o nacional, podríamos llamarlo, de integración, de pensar en los más pobres y en los más ricos, en las minorías, en los inmigrantes, qué sé yo. Integración, las provincias y Santiago, integración. Pero por otra parte, me parece que un principio irrenunciable desde la Revolución Francesa en adelante es el principio de la distribución del poder. Y eso no hay que entenderlo minimizándolo en un sentido puramente formal, sino que hay que entenderlo como división del poder social. O sea, creo que tanto el Estado cuanto la sociedad civil son agentes que deben controlar poder y deben controlarse mutuamente. ¿Y eso qué significa? Que el control de los recursos debe estar en una parte importante en manos del Estado, pero también en una parte importante en manos de un mercado fuerte que alimente también a la sociedad civil. A su vez, y pensando en el caso de Chile, un sistema de oligopolio como el que tenemos es un sistema que respecto del que un montesquieniano debiera aberrarse. Porque ¿qué es el oligopolio? Es un control, una concentración del poder que produce, lo sabemos, abusos, las colusiones, qué sé yo. A su vez dentro del Estado, porque hay que fortalecer el aparato público para que no haya tantos funcionarios partidistas y haya más funcionarios de una burocracia profesional, para que las regiones tengan más poder respecto de Santiago, y así. O sea, si usted me pregunta cómo yo acotaría esto a la discusión chilena, lo haría así. Lo que me preocupa, y por eso entro a discutir en un nivel más abstracto, es que veo que en la propuesta del profesor Atria hay un énfasis excesivo, sin una muestra explícita de límites, digamos, hay un énfasis excesivo en la idea de deliberación pública, que parecería que podría llegar algún día a ser perfecta y de tal suerte que el interés individual se diluyera del interés colectivo, de derechos sociales en donde sin límite él plantea que hay que expandirlo y restringir al mercado,
y en donde además hay una idea de la deliberación en donde siempre tenemos que llegar en último término a acuerdo, y una idea de una comunidad que me parece que no responden a la realidad. ¿Por qué? Porque, insisto, la mente humana es más limitada que la realidad. Entonces, estoy de acuerdo. O sea, este tipo de discusiones las partiría al revés, y usualmente las parto al revés. Desde las circunstancias vamos viendo cómo llegamos a arreglo a partir de algunos principios. La división del poder, por supuesto que es un principio, pero es un principio como de la mecánica, digamos. Uno puede darse cuenta de que si le pongo demasiado peso a la mesa va a sucumbir. Y es más o menos lo mismo lo que pasa cuando concentro el poder en los que gobiernan y están los súbditos abajo. Solamente quiero comentar que me parece insólito que en un contexto de brutal desigualdad, la cuestión por la cual al profesor Herrera le parezca que la deliberación no funciona sea que la mente humana no es infinita. Que está bien, yo no tengo idea, yo confío que no, pero puede ser que así al final haya un espacio en que simplemente no podemos seguir discriminando. Pero diría, mucho antes que eso, lo que obsta a nuestras prácticas deliberativas, digo, aceptando que puede haberlo, mucho antes que eso, mucho más relevante hoy, nuestras prácticas deliberativas están afectadas por el poder de los medios de comunicación, la concentración del capital. Todo eso para Herrera no existe. Lo que importa es que Kant muestra que... Lo que importa es que Kant muestra que la mente humana... No, uno elige qué es lo que destacar ante el hecho de que la deliberación es imperfecta. Está bien, uno parte del hecho contingente de que la deliberación es imperfecta. Herrera dice porque la mente humana, Kant, bla, bla, bla. Yo diría, está bien, concedo. A lo mejor es verdad. Yo pensaría que no, que se trata de que sigamos conversando nomás. Démosle. Pero bueno, a lo mejor es verdad. Pero mucho antes que eso, el problema central está... Bueno, en la desigualdad, en el poder fáctico del capital, los medios de comunicación, eso, o sea, preocuparse por la hormiga que está en el lomo del elefante, sin notar el elefante sobre el cual está parada la hormiga, dice algo bastante evidente sobre cuáles son los intereses que uno está favoreciendo con su discurso. Los intereses que estoy favoreciendo con mi discurso en este momento es responder a una invitación a comentar sobre lo que habíamos estado discutiendo. Y ahora pones en relativo lo que tú has sostenido. Me alegro. Ahora, si vamos a discutir sobre la realidad chilena concreta, bueno, hagamos otro debate y discutámoslo, estoy dispuesto a hacerlo, pero no me imputes no estar interesado de eso. El contexto dentro del cual se me extendió la invitación fue discutir sobre la discusión que habíamos tenido. Entonces, no, tú has dicho, excluyamos las imperfecciones de nuestras prácticas, excluyámoslas, eso no importa, saltemos por arriba de ello, vamos a lo que realmente importa, que es la limitación de la mente humana. Tranquilo, yo no he dicho que no importe, no he dicho que no importe, lo que he dicho es que tu argumento sostiene que si las condiciones sociales fueran las óptimas, la deliberación tendría que ser óptima. Porque la razón por la cual la deliberación no es óptima es porque las condiciones sociales no son las óptimas. Yo te digo, aunque las condiciones sociales fueran las óptimas, tu argumento se cae porque la mente es finita, la realidad es compleja. Ahora, si quieres discutir sobre las condiciones sociales actuales y que no son óptimas, que por cierto no son óptimas y que lo niega, bueno, esa es otra discusión. No, es la pero no me imputes. Bueno. Tú no me vas a obligar a discutir sobre lo que tú quieras que discuta, déjame plantearlo. A mí me invitaron a hablar de tu planteamiento de fondo, eso es lo que traté de hacer. Si vamos a discutir sobre la realidad chilena, porque este planteamiento de fondo aplica aquí y debería aplicar también en Rusia, porque es un planteamiento sobre la común humanidad, y los rusos son tan humanos como nosotros, eres tú el que puso la discusión en términos universales. Bueno, pero si queremos discutir sobre la realidad chilena, feliz. Ahí atrás había... Sí, tú. Tengo dos preguntas, una que fue para el profesor Andrés y otra para el profesor Herrera. Profesor Herrera, me gustaría preguntarle cómo definiría M1 dado que M1 es falso. Porque quizá por distorsión yo estudié Derecho en la Universidad de Ortega y para mí en la clase de Economía, que en verdad no lo entendía porque los economistas de la Ortega son como otro mundo, eso era como un mantra. Estaban los manuales, los tenían los profesores, de hecho por Mises dice que hay que incentivar el egoísmo, desincentivar el altruismo. Está en Hayek, está en Friedman, está en los Chicago Boys, está en el Chile que nosotros vivimos y tenemos. Entonces, esa descripción a mí me parece correcta. ¿Cuál sería su propuesta alternativa a esa descripción de M1 que parece ser falsa como principio de mercado según lo que entiendo? El profesor Adria
si es que mal interpreto es por ignorancia y no mala fe. Tengo una duda respecto a la crítica del libro de Elías, El rumbo del otro modelo, me parece que es el capítulo escrito por Pablo Cruzar, que dice que él puede distinguir o pretende distinguir entre 4 principios: mercado, Estado, religión y de sociedad civil. Entonces él dice que el otro modelo se limitaría a solo 2 de esos principios, Estado, mercado, y a definir el régimen de lo público en base a, no a la gente, sino al régimen de lo que él dice, el Estado. Mi pregunta es si usted ve un tercer principio que podría ser de la sociedad civil, y si es que es así, porque hay que descartar ese principio de la sociedad civil como orientador del régimen de lo público. No sé si se ha entendido. Sí, por alguna razón, que yo creo que tiene que también con las mismas patologías que hemos estado experimentando esta tarde, cuando comentan el régimen de lo público, insisten en que el régimen de lo público funciona en la dicotomía Estado-mercado. Si eso es así, no tiene sentido hablar del régimen de lo público. No, porque bastaría hablar del Estado. O sea, tenemos Estado-mercado, ¿para qué poner el régimen de lo público? El régimen de lo público, diría yo. O sea, ellos creen, o me imputan, Ortúzar, no me pongas con ellos. Ortúzar y Mansuy en este caso. Ellos creen o me imputan que el régimen de lo público es simplemente una manera de ocultar estatismo desatado. Entonces, lo que yo diría en respuesta a su pregunta, que por supuesto que es una pregunta pertinente, en la medida que sociedad civil, porque sociedad civil puede significar muchas cosas, yo distinguiría sociedad civil y mercado. El problema, lo que es incompatible con los derechos sociales no es, o sea, es el mercado, no es la sociedad civil. Ahora, lo que pasa, la pregunta es cuáles son las condiciones bajo las cuales la sociedad civil va a seguir funcionando como sociedad civil y no va a ser colonizada por el mercado. Es decir, si uno tuviera, por ejemplo, en el momento 1, un régimen, porque sabemos cómo funciona el mercado y cómo opera el mercado. Sabemos que el mercado tiene una dimensión colonizadora, imperialista. Entonces, si uno tiene un régimen educacional en que las escuelas están financiadas por el Estado, etcétera, pero tienen proyectos educativos, religiosos, etcétera, bueno, ¿qué es lo que es probable que pasa? Que sean colonizadas por el mercado y que entonces las escuelas empiecen a ser reemplazadas, o sea, empieza a proliferar entre las escuelas empresas. Cualquier relación con lo que ha efectivamente ocurrido durante los últimos 30 años en Chile es pura coincidencia, ¿no? Entonces yo creo que uno también debería pensar cuáles son las condiciones bajo las cuales una sociedad civil que no es el mercado es sostenible. Y por esa vía yo creo que tiene algunas de las condiciones del régimen de lo público. Y la otra, diría yo, es no nos olvidemos aquí que estamos hablando de derechos de los ciudadanos. Y entonces la otra condición es que satisfaga el derecho del ciudadano. Y el estándar fundamental son los derechos de los ciudadanos. Y por lo tanto entonces uno llega a algo como el régimen de lo público, que diría yo es la manera en que la sociedad civil puede participar de prestaciones que habitualmente eran entendidas como prestaciones estatales, las que corresponden a los derechos sociales, sin dejar de ser sociedad civil, con una condición. O sea, esto podría ser un poquito más largo, pero no mucho más. Yo diría fundamentalmente una condición: que estén abiertos a todos. Esa es la condición. Eso distingue al régimen de lo público del régimen de las asociaciones privadas, en las cuales yo puedo crear mi club de golf y puedo decidir quién entra y quién no entra a mi club de golf, o mi club de rayuela, para que no me digan que estoy, ¿no? Esa pretensión de control del acceso, que supone que el que quiere entrar no tiene derecho a entrar antes de que yo le diga que sí, antes de que acordemos, esa pretensión no es compatible con el régimen de lo público. Todo lo demás, o casi todo lo demás, habría otros detalles que hacer, pero todo lo demás es compatible.